Bueno, ahora vamos a hablar de logaritmos. Primero que nada, ¿qué es un logaritmo? Es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otro número. Bueno, acá tenemos el logaritmo en base 2 de 8, así es como se lee. Logaritmo en base 2 de 8, que es igual a una x. Tenemos que descubrir lo que vale x. Bueno, pero para empezar a resolver esto, vamos a darlo vuelta. En vez de hacer logaritmo en base 2 de 8, vamos a hacer 2 a la cuánto nos da 8. Sabemos que 2 al cubo da 8, entonces ya encontramos nuestro resultado. El logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Ahora vamos a ir por algunos ejemplos. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. ¿Pero por qué es 2? Porque 5 elevado al cuadrado elevado a 2 es igual a 25. Por otro lado, el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Pero, ¿por qué es igual a 4? Y porque 3 a la 4 es 81. Dentro de los logaritmos existen propiedades. Con respecto a las propiedades del producto, esta indica que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Dicho de otra manera, podríamos decir que el logaritmo de una multiplicación está conformado por la suma de dos logaritmos. Veamos un ejemplo para poder comprenderlo mejor. En el primer caso tenemos logaritmo en base a n más logaritmo en base a m, lo que es igual a logaritmo en base a n por m. En el segundo caso tenemos logaritmo en base a 2 más logaritmo en base a 7, lo que es igual a logaritmo de base a 2 por 7. Dentro del cociente, la propiedad indica que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos del dividendo y del divisor. Dicho de otra manera, podríamos decir que el logaritmo de una división es igual a una resta de dos logaritmos. Analicemos un ejemplo para poder comprenderlo mejor. En el primer caso tenemos logaritmo en base a n menos logaritmo en base a m, lo que es igual a logaritmo en base a n sobre m. O en el segundo caso, logaritmo en base a 75 menos logaritmo en base a 25, lo que es igual a logaritmo en base a 75 sobre 25. Para entenderlo más fácilmente, podríamos decir que cuando encontramos un producto, es decir, una multiplicación, se suma, y cuando encontramos un cociente, es decir, una división, se resta. La última propiedad que analizaremos va a ser la potencia, y esta dice que la potencia de un logaritmo es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Analicemos un ejemplo. Logaritmo de base a. N sobre m es igual a m por logaritmo de base a n. O logaritmo de base a 2 elevado a 5 es igual a 5 por logaritmo de base a 2. Una forma más simple de analizar esta propiedad es diciendo que el número al cual se está elevando cae. Tomemos como ejemplo el logaritmo en base a 2 elevado al 5. El 5 cae y multiplica al logaritmo de 2. Para finalizar, de cierta forma, podríamos decir que las propiedades sirven para simplificar las operaciones. Para calcular un logaritmo con nuestra calculadora, debemos tener en cuenta que los logaritmos en la calculadora vienen con base 10. Por lo tanto, si queremos calcular el logaritmo en base 10 de 5, simplemente tenemos que apretar el botón que dice log y luego el número 5 igual, y nos va a dar el logaritmo en base 10 de 5, que es 0,699 y sigue. Ahora,
Si queremos calcular el logaritmo neperiano o natural, para los que no saben, el número neper es un número con infinitos decimales, por lo que es un número irracional. Se encuentra en la ciencia y su número es 2,7182 y sigue hasta el infinito. Para calcular el logaritmo neperiano, debemos escribirlo de la siguiente manera. Acá tenemos logaritmo neperiano de 4, pero en realidad se escribe así. Y en nuestra calculadora tenemos un botón al lado del log que dice IN. Arriba tiene una E. Entonces, simplemente apretamos este botón, el 4 igual, y ahí tenemos el logaritmo neperiano del número 4. Cuando un logaritmo es más complejo, en general no se puede hacer mentalmente. Y si además no tiene base 10 o base neperiana, tampoco se puede hacer con la calculadora. Para esto, hacemos un cambio de base, para que tenga base 10 o base neperiana y se pueda hacer con la calculadora. Tomemos un ejemplo. El logaritmo en base 5 de 30 es igual al logaritmo en base 10 de 30 dividido el logaritmo en base 10 de 5. Utilizando la definición de logaritmo, sabemos que 5 a la x es igual a 30. Al ser una igualdad, podemos agregar logaritmo siempre y cuando sea de los dos lados por igual. Al haber un logaritmo, en el lado izquierdo, la x, que estaba como potencia, baja y multiplica al logaritmo en base 10 de 5. Ahora, sabiendo las reglas para despejar una ecuación, el logaritmo en base 10 de 5, que estaba multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Al tener dos logaritmos con base 10, podemos hacer la cuenta en la calculadora. El resultado de la x es aproximadamente 2,1.